al ministerio pastoral, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, primero, porque vamos a Génesis. Génesis capítulo 46. Ajá. Génesis capítulo 46. Déjeme, le hago un recuento lo pongo en contexto de los versos que le voy a dar lectura. Génesis capítulo 46, versos del 31 hasta el 47, verso 3. Aquí, hermanos, ya José había encontrado a sus hermanos y ya habían hecho ir a su padre a la tierra de Egipto porque estaba sufriendo el pueblo hambre, ¿sí? Entonces, hermano, llega en el verso 33. José está hablando con sus hermanos y les está diciendo: los voy a llevar con Faraón y los voy a presentar, ¿sí? Verso 31. José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y esto lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén. Porque para los egipcios, ¿qué cosa? Es abominación todo pastor de ovejas. Ajá. Ahí, hermanos, vamos a detenernos un momento. Ajá. José le está diciendo a sus hermanos, les está diciendo: ustedes no le van a decir a Faraón que son pastores de oveja, porque aquí en la tierra de Egipto es abominación, es lo peor de lo peor de lo peor que pueda existir. Ajá. Y entonces llega José con sus hermanos, capítulo 47, verso 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así como nuestros padres. ¿Ah? Ahí, hermanos, si bien José les había dicho, ¿qué creen ustedes que pensó cuando Faraón les pregunta: ¿a qué se dedican? ¿Qué le tenían que contestar? Somos hombres de ganado, somos ganaderos, ¿sí? Y entonces a sus hermanos se les ocurre decir: somos lo que le dicen a los niños, ¿no? Di que no estoy, ¿no? Dice mi mamá que no está, ¿no? Algo así pasó. Entonces dice: pastores de ovejas son tus siervos, así como nuestros padres. Ellos tenían una identidad bien definida, hermanos. Ajá. Y es exactamente lo mismo que sucede con nuestros pastores en la actualidad, ¿sí? Hemos visto anteriormente, ya se ha repetido bastante, yo creo, esta situación de que Egipto es un tipo del mundo. Ajá. Egipto es la tipología del mundo. Y entonces díganme ustedes si dentro del mundo el ser pastor está bien visto. Pues no a todos les agrada la idea, ¿no? Pero como dijo aquella mujer sabia, proverbista, ¿no? ¿no? Así se acuerdan, ¿verdad? Soy pastor ¿no? ¿Sí? Ellos tenían una identidad bien definida. Y fíjense, ¿qué fue? Creo que la semana pasada escuché un concepto acerca del mundo que me agradó. Cuando Juan escribe y dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en él, dicen, el vocablo mundo proviene de una palabra griega que es cosmos. Ajá, el cosmos,
¿Sí han escuchado esa palabrita? El cosmos, ¿no? Hasta se escucha acá, cosmos, ¿no? Entonces Juan les estaba escribiendo y les estaba diciendo, no ames al cosmos. Y entonces, ¿qué es el cosmos? El cosmos es un sistema, es un sistema que cambia nuestras, ¿cómo era? Es un sistema que cambia el orden de nuestras prioridades. Entonces ahí cuando Juan está hablando y está diciendo, no ames al mundo, no ames al cosmos, no ames al sistema que cambia tus prioridades, ¿sí? Y entonces, pero bueno, eso fue solamente como breviario cultural, ¿no? Porque ¿qué relación tiene? Vamos a regresar. Aquí, hermanos, ellos tenían una identidad. Dijeron, pastores de ovejas son tus siervos, así como nuestros padres. Nosotros, hermanos, debemos tener una identidad, ¿sí? No seamos cristianos de la secreta, ¿no? Que nadie se dé cuenta, ¿sí o no? Bien, esa voz me agrada. Vamos a hablar. Ya vimos que los pastores, ellos tienen una identidad bien definida, ¿sí? Ellos tienen una identidad definida y dicen, soy pastor, soy pastora. Donde esté yo, ahí soy pastor, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca del respeto al ministerio pastoral, ¿sí? Y lo primero de ellos es que escribe el escritor, ¿no?, de Hebreos, que debemos someternos a ellos, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿sí? Vamos a ver el caso de un hombre que fue pastor sin el título de pastor, ¿sí? Vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Y es que, hermanos, si nosotros de verdad entendiéramos, y bueno, es lo que intento hacer ver con este tema, que entendamos nosotros, hermano, lo que es la función ministerial, la función pastoral y por lo tanto el ministerio pastoral, la responsabilidad que ellos tienen, entonces nuestra perspectiva tiene que cambiar, ¿sí? Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Debemos someternos a la función pastoral, ¿sí? Eso es lo primero. Vamos a hablar, hermanos, y vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos que nosotros someternos? Números capítulo 13, versos 33, y le doy lectura hasta el 14:4, ¿sí? También vimos allí gigantes. Está hablando de los espías que regresaron, de que Moisés los mandó a la tierra prometida a espiar, ¿sí? Verso 31, perdón. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, ¿sí? Híjole, ¿le suena familiar las quejas, hermano? ¿No? ¿Sí? Híjole. Si nos suenan familiares las quejas, híjole, aguas, hermano.
Porque no estamos tomando la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Ya estando a unos pasos de la tierra prometida, se empezó a quejar el pueblo. Y dijo, no, están bien grandotes. Nosotros no vamos a poder contra ellos. Y ojalá se hubiera quedado ahí, ¿no? Pero todavía ellos se atrevieron y dijeron, verso 2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Yo no sé si estos hombres estudiaron en el CEA o en algo así, ¿no? Por teatreros, ¿no? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Que un rayo me caiga encima. Así estaban. Vamos a ver. Después de esta actitud, le voy a hacer una pregunta, pero no me contéstese a sí mismo. Ajá. ¿Cuántos quejumbrosos sabemos con Dios? Qué bueno que no me contestaron. Y qué bueno que no tengo discernimiento para decir tal y tal dijo que sí. Después de esta queja que tuvieron el pueblo de Israel, vamos a ver lo que Dios dijo de ellos. Números 14 del 11 y 12. ¿Sí? Desde el 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quiénes? A Aarón y a Moisés. Ajá. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿A quién le estaba hablando Dios? A Moisés, ¿no? Híjole. Le digo, si nosotros entendiéramos la magnitud de la responsabilidad que ellos tienen, Dios le está diciendo, verso 12, yo los voy a herir de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Sí? Estaba fácil para Moisés, ¿no? O sea, de seguir lidiando con ese pueblo, Dios le dijo, los voy a matar, los voy a exterminar. Y a ti, por premio a haberlos soportado tanto tiempo, te voy a poner sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿O qué hubiéramos dicho nosotros, no? Sí, Señor. ¿Sí o no? Imaginen, o sea, el pueblo dice que hablaba de apedrearlos, ¿no? Quería ya agarrar la peña de Oreb, ¿no? Y quería apedrearlos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí así, con nuestros ojos, ¿no? Que dicen, si nuestros ojos fueran pistolas, ¿sí o no? Bueno, pues así estaba el pueblo de Israel. Quería apedrearlos. Y a Moisés le estaba diciendo, te voy a poner sobre gente más fuerte y más grande que ellos. Veamos lo que hizo Moisés. Verso 13. Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor,
como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés todavía, hermanos, él intercedió por el pueblo que lo quería matar. Ese es el corazón de un pastor, hermanos. Aquel que cuando el pueblo está haciendo injusticias, cuando el pueblo se está quejando en contra del pastor, cuando el pueblo se está comiendo tacos al pastor, él todavía intercede por ellos y les dice: Señor, no lo hagas así. Moisés intercedió por el pueblo, hermanos. Es por eso que nosotros debemos respetar a nuestra autoridad. Vamos a ver otra característica, porque nosotros debemos respetar la forma de corrección. Tito capítulo 1. Ya vimos, debemos someternos a la función pastoral, debemos respetar la forma de corrección. Tito capítulo 1, verso 5, ¿ya estamos ahí? Por esta causa te dejé en Joaquinita 2:66, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para que corrigieses, ¿qué cosa? Lo deficiente. Por esta causa te dejé, ¿en dónde? En Creta. Por esta causa Pablo está escribiéndole a Tito y le está diciendo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y es que, híjole, hermano, ahorita vamos a analizar un poquito acerca de la historia, acerca de lo que sucedía con los cretenses. Más que cretenses, eran de Nezahualcóyotl. Vamos a ver. Tito, hermanos, era un hombre griego, pero él fue hecho salvo en uno de los viajes de Pablo. Pablo está escribiendo a Tito estando encarcelado en Roma. Creta era una isla localizada en el mar Mediterráneo, y los cretenses desarrollaron una agricultura próspera, es decir, los cretenses tenían dinero, tenían una economía basada en el comercio, se dedicaban todos ellos al comercio. Probablemente Pablo plantó esta iglesia en Creta durante uno de sus viajes misioneros, después de su primer encarcelamiento en Roma. La iglesia de Creta carecía de liderazgo y sufrían de falsos maestros. Vamos a ver cómo era la iglesia de Creta. Vamos a partir del verso 10. Pablo le escribió a Tito en el verso 5 y les dijo: para esto te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. Vamos a ver cómo era la iglesia de Creta. Verso 10. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta la mente y la conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Finísima iglesia de Creta, ¿no? Igual que algunos de nuestro alrededor. Pablo le da instrucciones de cómo debían ser los líderes. Verso 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino es hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pablo
¿cómo le dijo a Tito que los reprendiera? Les dijo, repréndelos duramente, ¿sí o no? ¿Sí? Y es que no era una labor fácil la que Pablo le había dejado a Tito, ¿no? ¿Sí? Casi le dejó a todos los que se van cada 28 allá por el metro Hidalgo, ¿no? Casi. Ahí Pablo está retomando, verso 12, está retomando, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Sí? Y es que Pablo, fíjese que él retoma, porque ese era un dicho de un hombre que se llamaba... Ay, sí, lo apunté, no lo apunté. Ah, ya. Pablo cita a un filósofo, poeta, que se llamaba no lo puede pronunciar desde la mañana. Epiménides de Creta. Ajá. Este hombre vivió en los años, en el siglo VI antes de Cristo. Este hombre, fíjense, era un filósofo. Dice la historia, ¿no? Si no me cree, ahí googleenlo en la tarde. Pero dice la historia que él durmió durante 57 años en una cueva cretense. Y a los 60 se murió. Nada, es cierto. Dicen que murió 57. Por ahí hay otro filósofo que dice que es mentira, que solo durmió 50 años. Este hombre decía, todos los cretenses son unos mentirosos. Pablo es lo que retoma y les está diciendo, uno de ellos, de los mismos cretenses, dijo de ellos mismos, los cretenses siempre mentirosos, y ya todo lo demás, ¿no? O lo repetimos, ¿no? Malas bestias, glotones, ociosos. No era nada fácil corregir a esa iglesia, ¿no? Imagínense si nosotros no somos mentirosos. Bueno, saltémonos ese punto. Si nosotros no somos malas bestias, ¿no? ¿O sí? Por favor, hermano, no me deje. Glotones. No, todavía no. Ociosos. La labor de corregir a la iglesia, hermanos, estaba duro para Tito. Ajá. Vamos a ver en el capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ajá. Tú habla, es verdad, ellos son unos mentirosos, los cretenses son de lo peor, es más, son peor que los de Nesa, ¿sí? Es verdad, no son los mejores, pero tú habla conforme a la Escritura, ¿sí? Se lo hemos comentado, se lo he comentado anteriormente, hermano. Todo lo que prediquemos, todo lo que enseñemos, todo lo que hablemos debe ser respaldado por la palabra. ¿Sí? Perdón, hermano. Si yo le digo algo que no está aquí, hermano, no me crea. Y entonces dígame, eres un cretense. ¿Sí? Ay, mire, ya encontró un sinónimo, ¿no? Cuando no le quieran decir la verdad, eres un cretense. Se oye más rimbombante, ¿no? Pablo le escribió y le dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 9, capítulo 2, verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos
que agraden en todo, que no sean ¿qué? ¿Sí? Que no sean respondones. ¿Sí? ¿Sí? Aquí no hay respondones, ¿eh? Solo responden a... Sí. Eso es lo que Tito tenía que enseñarles a la iglesia de Creta. ¿Sí? Vamos al capítulo 3. Híjoles, hermano, es que si todo el trabajo que le dejó, si lo leyéramos todo, son solo 3 capítulos. Y toda la chamba que tenía Tito por hacer. Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten ¿a quiénes? A los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sí? O sea, aparte de lo que dijo ahí Pablo, lo que decía este filósofo, que los cretenses eran mentirosos, que eran malas bestias, que eran glotones, que eran ociosos. Aparte de eso, dice en el verso 9, el que leíamos, ¿no? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Si Pablo les estaba dando esa instrucción para que corrigiera a los siervos, entonces ¿cómo eran? Eran respondones, eran malos educados, eran los peores trabajadores o los peores esclavos o los peores, ¿no? Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra y que no vayan a manifestarse a reforma. No, eso no viene, ¿no? Pero dice que se sujeten ¿a quiénes? A los gobernantes y autoridades. ¿Sí? Que obedezcan y que estén dispuestos a todo. ¿Sí? A todo lo bueno, ¿no? ¿Sí? Porque, hermano, es que yo tengo que estar dispuesto a todo. Me voy a los golpes. No. A toda buena obra. ¿Sí? ¿Para qué existe o para qué Dios nos dejó una figura pastoral? ¿Para qué Dios nos dejó un ministerio pastoral que esté con nosotros? Porque vamos a ver, la función pastoral, una de las funciones pastorales es presentar a la iglesia ante Cristo. Vamos a 2 Corintios. ¿Sí? 2 Corintios, capítulo 11, versos del 1 al 3. ¿Sí? Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Ya en su segunda epístola. En la segunda. En la primera, recordemos cómo era la iglesia de Corinto.
Ajá. La iglesia de Corinto era la más bendecida. Era la que tenía todos los dones del Espíritu Santo en la misma iglesia. ¿Sí? Tanto que Pablo les tuvo que hablar y les tuvo que corregir y decir, los dones espirituales son para esto y los tienen que usar de esta forma y todo en orden. ¿Sí? Entonces, en esta segunda epístola de Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11 les está diciendo, ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Sí? O sea, sí, tolérame, tenme paciencia, entiéndeme. Es lo que les está diciendo Pablo. Ajá. Porque el verso 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Ajá. La función, hermanos, y es que el pastor de nuestras iglesias, la pastora de la iglesia, va a llegar el momento en que tiene que dar cuentas a Dios. Ajá. Y entonces va a decir, ¿qué pasó con la iglesia que te di? ¿Sí? ¿Qué pasó con la iglesia? Pablo les está diciendo, tengo celo de ustedes porque yo tengo la responsabilidad de presentarlos a ustedes como iglesia a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que Pablo les está escribiendo. Por eso les dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérame. Ajá. Tolérame cuando te hable fuerte. Tolérame cuando te escriba. Tolérame cuando yo te hable. ¿Sí? La responsabilidad, hermano, que tienen los siervos de Dios para con Él. Les voy a leer ese mismo verso, solamente que en la traducción lenguaje actual. Dice, por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Dios. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Esa es la función del pastor. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar y que tenemos que respetar. ¿Sí? Tenemos que respetar, hermanos, la función pastoral. ¿Sí? Vamos a Juan. Juan capítulo 10. ¿Sí? La parábola del redil. ¿Ya estamos ahí? Juan capítulo 10, verso 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ajá. Como ovejas, hermano, o bueno, como la función pastoral es precisamente pastorear a las ovejas. Ajá. En este caso dice, las ovejas oyen su voz
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ajá. Dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños, ¿sí? Pero a veces pareciera, hermanos, que las ovejas conocen más la voz del extraño que la voz de su pastor, ¿no? Eso no sucede aquí. Ya les he dicho, cuando pongo este tipo de ejemplo, haga de cuenta que existe un ¿cómo le digo? Se me fue la palabra. Bueno, un mundo alterno, no recuerdo cómo digo a veces, pero es lejos, ¿no? Porque aquí las ovejas sí oyen la voz de su pastor, ¿no? ¿Va que sí, hermanos? Okay. Nos tardamos, ¿no? Estaba leyendo algo en la mañana que dice, fíjese, es tarea del pastor ahuyentar a los lobos, pastorear a las ovejas e ignorar a las cabras. Otra vez. Es tarea del pastor ahuyentar a los lobos, pastorear a las ovejas e ignorar a las cabras. ¿Sí? Ahorita le voy a explicar esa parte. Cazar a un lobo requiere mucha diligencia. Ajá. Los lobos rapaces, puesto que tienen apariencia de piedad. Vamos a ver lo que escribió. Vamos a ver. Déjeme checar si tengo bien la cita. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, ¿sí? Del 1 en adelante, ¿ahí estamos? También debes saber esto, Pablo le está escribiendo a Timoteo acerca de la iglesia, ¿sí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Sí? Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, verso 1, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y le da una serie de características de cómo iban a ser los hombres. Ajá. Pero, ¿de quién está escribiendo Pablo? ¿O dónde se iban a manifestar este tipo de personas? ¿Allá afuera o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Y entonces, en el verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Cazar a un lobo, hermanos, a un lobo, es decir, a un falso maestro, requiere mucha diligencia. Ajá. Porque se van metiendo sutilmente. Ajá. Se van metiendo y entonces empiezan las ovejas a escuchar una voz de un extraño. ¿Sí? Lo que les decía hace unos momentos, que dice, es tarea del pastor ahuyentar a los lobos, pastorear a las ovejas e ignorar a las cabras. Déjenme le digo algo de las cabras, dicen. Las cabras son aquellos asistentes a la iglesia que consumen demasiado tiempo del pastor,
pero no quieren comprometerse con la iglesia. Quieren los beneficios de una oveja, pero sin estar en el rebaño. ¿Sí? ¿De cuáles somos? ¿Somos ovejas o somos cabras? ¿No? A las cabras les gusta estar aisladas en el monte. No les gusta ser guiadas ni apacentadas. Pero cuando se atoran entre los matorrales, ¿qué cree que hacen? Ahí sí piden auxilio. Y entonces, ¿cómo dicen? Ayúdenme. ¿No? ¿Sí o no? Nosotros debemos ser ovejas, hermano. Debemos ser ovejas. Ajá. Yo no creo que a ninguna cabra de aquí las haya ignorado su pastor, ¿verdad? A menos que alguien diga sí a mí, entonces ya está diciendo quién es cabra y quién es oveja, ¿no? Aguas con eso, ¿no? Las cabras, dice, son asistentes que consumen demasiado tiempo del pastor. ¿Sí? Va a decir, no, me voy a tardar 5 minutos porque ya 6 ya me estoy tardando mucho. Entonces voy a ser cabra, ¿no? Tengamos cuidado, hermanos. Debemos respetar el ministerio pastoral. Para algo o por algo, Dios puso a la pastora aquí en este lugar. Amén. Debemos respetar. ¿Sí? Y es que en la medida, hermanos, que nosotros respetemos, los que vienen atrás de nosotros, de igual forma, van a respetar o no respetar la figura pastoral. Yo tengo un niño pequeño, ¿no? Ya ni tan pequeño, creo. Él, pues vivimos aquí 3 años y aprendió a decirle raque, ¿no? Y para él era raque. Pero también a él tenemos que enseñarle. Y entonces, escuchando cómo es que le hablan a ella, de pronto viene y le dice, hermana Raque. Sí. Desde chiquitos, hermano, enseñarles también ese respeto a la figura pastoral. Puede existir mucha confianza con ella, con la pastora, ¿sí? Puede existir mucha confianza, sí, pero sigue siendo la pastora Raquel, ¿sí? Sigue siendo la pastora Raquel. Incluso hasta para la familia, ¿no? O sea, allá si quieren, sí es Raquel, es la esposa Raquel, es mamá Raquel, ¿no? Pero acá es otra situación, ¿no? Podemos tener un lazo familiar, un lazo de amistad con ella, sí, pero dentro de la iglesia es la pastora Raquel. Y tenemos que enseñarlo también eso nosotros, hermano. ¿Por qué? Debemos respetar la forma de corrección. Pablo le dio instrucciones específicas a Tito y le dijo, repréndelos duramente. Porque solo así van a entender. Porque te vas a enfrentar a este tipo de personas, a los cretenses que son, ya lo vimos, todas las características, ¿no? Te vas a enfrentar a un pueblo que no es fácil. Te vas a enfrentar a un pueblo que te quiera apedrear a veces. ¿Pero qué hace? Intercede todavía por nosotros, ¿no? Intercede por nosotros. Lo dejo con esto. ¿Cuáles somos? ¿Somos ovejas y escuchamos la voz de nuestro pastor? ¿O somos cabras? ¿No? Y por ahí pasen el dato a la pastora, ¿no? Ahuyentar a los lobos, pastorear a las ovejas y ¿qué cosa? Ignorar a las cabras, ¿no? Así que no se vaya a enojar si algún día lo ignoran. Mejor preocúpese. O preocupémonos, ¿no? Sí. Preocupémonos el día que de pronto nos sintamos ignorados. Porque entonces no estamos siendo una oveja. Estamos siendo una cabra.
Póngase de pie. Vamos a orar.